Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 15 minutos, como lo habíamos anunciado previamente, ya se encuentra con nosotros aquí en la cabina de radio de A Primera Hora, Elsa Guerra, ella es dirigente del Partido Socialista. Elsa, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Andrea, qué gusto, un abrazo para todos y para todas, gracias por la invitación. Bien, habíamos titulado nosotros de esta entrevista ¿quién gana y quién pierde en la confrontación Noboa versus la Corte Constitucional? Y esa es la primera pregunta, por esa pregunta quisiera yo iniciar. ¿Quién está perdiendo ahora en esta pugna, en esta narrativa que se ha instaurado también contra la Corte Constitucional? Sin duda pierde el Ecuador. Y pierde justamente esta lucha histórica que hemos tenido para tener este marco constitucional. Cuando hablamos de esta disputa o esta arremetida contra la Corte Constitucional, que no es en sí la defensa de 9 jueces, sino más bien un marco jurídico constitucional, nos referimos a derechos que si no son conquistas históricas por muchas personas a lo largo de la humanidad y que han significado la pérdida de muchas vidas. Las mujeres podemos ahora votar porque muchas mujeres estuvieron en la calle luchando y siendo encarceladas. La posibilidad de que varios derechos se hayan ampliado de la Constitución del 98 al 2008 significa una lucha social fundamental de los pueblos, nacionalidades indígenas, de las personas que vivían enfermedades que habían sido obviadas por parte del Estado. Ahora tenemos un derecho a la salud que no solo es curativo, sino preventivo, que incluye la salud integral, la salud pública, etcétera. Estas discusiones tienen que ver con luchas sociales. Por eso, en esta aparente pelea entre la Corte y el gobierno de Noboa pierde la ciudadanía. ¿Por qué aparente pelea? Es aparente pelea porque sin duda alguna el gobierno de Noboa lo que está haciendo es construyendo un telón para invisibilizar lo que sí pasa, y es su incompetencia frente a los grandes problemas que enfrenta el país. El problema de precarización de la vida, que significa un aumento al 73%, el escenario catastrófico de que sus padres hayan perdido a sus bebés recién nacidos, y que significa, como ya lo ha admitido el mismo gobierno, una pérdida de 464 vidas de niños recién nacidos entre enero y agosto de este año, y obviamente cifras alarmantes en el tema de inseguridad. Llama muchísimo la atención que después de un auto emitido por la Corte Constitucional, donde suspende provisionalmente algunos artículos que plantean posible vulneración de derechos y donde no ha resuelto el fondo de estas demandas de inconstitucionalidad, a los 2 días, a los 3 días, y todo este tiempo existe una arremetida contra la Corte diciendo que es responsable de que las tasas de inseguridad hayan aumentado en el país, cuando sabemos que eso es falso. El 2023 se convierte en el año más violento, ¿no es cierto?, entre la realidad del Ecuador en América Latina, donde teníamos más de 7.000, 8.000 muertes. Y hoy, ¿qué pasa en el Ecuador en este último semestre del 2025? Más de 4.600 homicidios intencionales, es decir, vamos a tener un año muchísimo más violento. Perdón. Hay analistas que, hay varias voces, ¿verdad? Hemos escuchado las voces de en contra, hemos escuchado las voces a favor. Las voces de en contra lo que dicen es que la Corte Constitucional, a través de estos fallos, a través de estas sentencias, lo que ha hecho es casi ponerle el pie al gobierno nacional, y que es por eso el aumento de las cifras de la violencia en el Ecuador. ¿Qué piensan ustedes respecto de esa narrativa y de cómo también se han formulado se han ejecutado acciones como la semana pasada esta marcha hacia la Corte Constitucional? En todo Estado de Derecho es necesario que exista un organismo que limite la arbitrariedad del poder. Y por eso es que justamente el modelo del Estado de Derecho y Justicia plantea la separación de algunos poderes para que no se acumule en una sola clase política, como parecería ser que quiere el gobierno de Noboa. Si no miremos los modelos de Estado, ¿no? Antes del Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho tenemos el Estado totalitario, que habitualmente significa la concentración del poder en una sola clase política o una sola persona, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando miramos lo que hace Noboa, parecería ser que busca eso, una concentración del poder, obviamente a través de ciertos mecanismos de persecución a organismos como la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el máximo organismo de control e interpretación constitucional, y lo que ha hecho justamente es actuar en el marco de sus funciones. Ese marco de sus funciones significa que justamente cuando recibe 26 demandas, por ejemplo, esta ley de integridad pública, y revisa que puede generarse una posible vulneración
profunda de derechos puede justamente suspender provisionalmente sin que eso signifique resolver el fondo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que el gobierno está intentando generar un legítimo contradictor en una corte que justamente lo que hace más bien es garantizar los derechos de la gente. Y ese realmente es un riesgo para la gente. El hablar de la justicia constitucional no es un asunto solo de abogados, debe ser un asunto de los ciudadanos, porque finalmente ahí están en juego nuestros derechos, ahí está en juego nuestra libertad y la democracia de este país. Se ha ya anunciado que para las preguntas que ha propuesto el Ejecutivo se incluye una en donde se va a preguntar o se quiere preguntar a la ciudadanía si es que los jueces de la Corte Constitucional pueden estar bajo, esta fiscalización o un juicio político, ¿verdad?, de la Asamblea Nacional. ¿Qué piensan ustedes de aquello? De manera general, el Partido Socialista Ecuatoriano va a apoyar a la consulta, se va a oponer de frente a la consulta popular. ¿Cuál va a ser su postura? Como Partido Socialista estamos en un proceso de profundo debate. Consideramos que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, pero no de instrumentalización de los poderes de turno. Y eso es lo que nos llama la atención. Nos llama la atención que se han incluido muchísimas preguntas que no ponen sobre la mesa los principales problemas del país, la necesidad de impulsar un proceso de pacificación, la posibilidad de acceder a empleo digno realmente y de que se acabe la muerte y el dolor que estamos enfrentando por el país en una crisis profunda, que ha significado que se incrementado, por ejemplo, la pobreza extrema. Pero ya sobre varias de las preguntas, incluyendo el juicio político, obviamente estamos en contra de esa posibilidad y por varias razones. Revisemos el artículo 431 de la Constitución de la República. En ese artículo, por un lado, se prohíbe el juicio político, pero aclara que eso no significa que los jueces de la Corte Constitucional se eximen de otros tipos de control y de ser responsables de justamente sus actuaciones. La Corte Constitucional, por ejemplo, los jueces de la Corte Constitucional podrían justamente estar o inmiscuirse en un proceso de carácter penal, civil, administrativo, inclusive ser destituidos dependiendo del marco jurídico ecuatoriano. Pero eso no puede significar, y eso es lo más importante, que las decisiones que tome respecto de otros poderes, porque entre otras acciones justamente revisa demandas de inconstitucionalidad que son emitidas por la función justamente legislativa y habitualmente con proyectos de ley presentadas por la función ejecutiva, es decir, por el gobierno. Eso no puede significar justamente que estén atados a que si toman una decisión que vaya en contra de los otros poderes del Estado, sean enjuiciados políticamente. Y por eso es que el decir no al juicio político significa garantizar la autonomía, la independencia judicial, que es una característica fundamental. Significa justamente garantizar la democracia. Y la democracia nos ha costado sangre, nos ha costado lucha social. Por eso es que justamente le decimos no al juicio político y a la posibilidad de respetar la independencia de la Corte Constitucional, obviamente que significa también hacer una veeduría ciudadana sobre sus actuaciones. Esto no es una defensa a los 9 jueces y me parece que es importante aclarar, pero sí es una defensa a ese marco constitucional que nos ha costado mucho y obviamente a la posibilidad de evitar la arbitrariedad del poder. Y vuelvo a insistir, Elsa, ¿cómo ustedes han visto y sobre ese tema? ¿Cómo ustedes vieron la marcha que se efectuó la semana pasada en contra de la Corte Constitucional, caminando hacia ese organismo y teniendo también vallas que ahora el gobierno mismo dice que no se hace responsable de esas vallas, pero vallas con los rostros de los 9 jueces de la Corte Constitucional? ¿Cómo vieron esta actuación del gobierno? La semana pasada estuvimos en Guayaquil movilizándonos en las calles y justamente habíamos rechazado profundamente la persecución que está viviendo la Corte Constitucional. Esta es una arremetida directamente del gobierno para acotar su papel de independencia judicial. Y esto significa entonces un llamado de atención que no solo han hecho las organizaciones sociales, los partidos políticos, sino los organismos internacionales de derechos humanos, que están llamando la atención al gobierno de Noboa, porque lo que sí caracteriza a los gobiernos autoritarios, miren el caso de Venezuela, miren el caso de El Salvador, es que justamente buscan cooptar el poder, buscan cooptar el papel de las otras funciones del Estado, incluyendo la función judicial, que en nuestro caso sería justamente a las altas cortes, entre ellas la Corte Constitucional del Ecuador. Eso nos llama la atención, eso nos pone sobre la mesa la posibilidad justamente de organizarnos
Y organizarnos para qué, organizarnos justamente para entender que detrás del papel de la Corte Constitucional están en juego nuestros derechos. ¿Qué es lo que sucede cuando cooptamos una Corte Constitucional? Que ciertas demandas como las que tenemos ahora, que han significado el despido de 5,000 funcionarios, de muchísimos más, que significa, por ejemplo, desmantelar el sistema de salud, porque eso está pasando en nuestro país. No solo son los niños recién nacidos que han muerto en el Ecuador, sino también los médicos que no tienen alimentación, los pacientes que no tienen alimentación. Hace poco escuchábamos, por ejemplo, las organizaciones que justamente necesitan tratamiento de diálisis diciendo que ya se va a cortar otra vez el tratamiento porque el gobierno no está pagando, el Estado no está pagando. Y la Corte Constitucional se convierte entonces en ese organismo contramayoritario que justamente arbitra en el marco de los derechos de la gente. Ese es nuestro llamado de atención. Basta de la persecución a la Corte Constitucional y también llamar la atención al gobierno para que cumpla su trabajo. En ese sentido, entonces, reitero nuevamente la pregunta, ¿el Partido Socialista se va a enfocar solo en esa pregunta? Es decir, ¿va a estar en contra de esa pregunta o de toda la consulta popular? ¿Qué han evaluado o analizado también respecto de las otras preguntas que ya ha enviado el Ejecutivo y que también están, o digamos, tuvieron su proceso en la Asamblea Nacional? Por ejemplo, la reforma para eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Andrea, y a toda la ciudadanía, sin duda alguna, son preguntas que en el fondo siguen limitando derechos y obviamente se apartan de la realidad. En nuestro caso, hablar de la eliminación de este fondo permanente y el fondo para la promoción electoral, sin duda significa una arremetida también contra la democracia. Son medidas o mecanismos populistas, pero que obviamente lo que buscan es despolitizar a la sociedad. Cuando se habla de este fondo que está establecido en la normativa ecuatoriana, nos referimos a justamente garantizar reglas que sean un poco más justas en los procesos electorales. Yo he sido candidata para la Asamblea Nacional y he sentido justamente esa desventaja de sentir que muchos partidos políticos se convirtieron en empresas electorales. No solo que venden o venden puestos, cargos, o que tienen grandes financistas que detrás están intereses, ¿no es cierto?, por cooptar contratos o por establecer ciertas modificaciones en las leyes, sino también invierten en los procesos electorales y permiten eso justamente que entonces ganen las grandes billeteras en este país. La posibilidad de los fondos, de este fondo, por ejemplo, de promoción electoral, permite que personas como yo, como Elsa Guerra, que se ha educado, se ha formado gracias a la educación pública de este país, pero que no tiene una grande billetera y que puede tener una gran formación, pueda pelear o disputar en los procesos electorales, que los jóvenes, como los que nos están viendo, las mujeres, que están luchando todo el tiempo, personas que son éticas, puedan participar en la política de este país. Cuando Noboa justamente plantea esta pregunta, entonces lo que hace justamente es golpear a la democracia, golpear al corazón de la participación política de los jóvenes y busca despolitizar a la sociedad, porque el fondo permanente que está establecido en la norma justamente se dispone que tiene que ser utilizada para educación política, que es lo que realmente no quiere el gobierno. Cuando hablamos, por ejemplo, del contrato por horas en justamente el sector turístico, obviamos varias cosas. Primero, que Noboa ya perdió. ¿Y cuándo perdió? En el proceso anterior, en abril de 2024, cuando la ciudadanía le dijo no al contrato por horas. Y hoy vuelve a insistir y respetando justamente la voluntad democrática de la sociedad. Pero además obviando que hay varias modalidades ya de tipos de contrato en el Código de Trabajo, inclusive, por ejemplo, un contrato para el sector turístico y cultural de este país, un contrato por temporadas o por servicios especiales o por obras. Es decir, hay distintos mecanismos que sin precarizar a la vida de la gente justamente puede generar condiciones laborales en el sector turístico como él plantea. Y sobre las bases militares, digamos que ahí el gobierno de Noboa primero tiene que poner sobre la mesa qué ha hecho con su famoso Plan Fénix, qué ha hecho con los impuestos de la sociedad, qué está haciendo con la forma que está incrementando el combustible en este país y otros mecanismos de carácter económico a pretexto de garantizar la seguridad cuando en realidad eso no está sucediendo. La reducción de asambleístas me falta también. Muy bien. Sobre la reducción de asambleístas, consideramos que es un tema que hay que debatir en la sociedad. Yo creo que sí estamos en una crisis en la función legislativa, porque esas mayorías que están siendo pactadas han sacado leyes como la que tenemos, que es esta ley de integridad pública, entre otras, que violan derechos y que justamente lo que están haciendo más bien es privilegiar a ciertas élites económicas. Si no, miremos la condonación de intereses y multas a ciertos grupos millonarios, entre ellos el grupo del gobierno de Noboa, de la familia de Noboa. Ahora bien, considero que eso significa un gran debate social. Yo creo que en lugar de reducir el número de asambleístas,
socialistas, y esa es mi posición personal, digamos, porque tenemos que hacer un gran debate dentro del Partido Socialista, en lugar de reducir, hay que mejorar el nivel de representatividad ciudadana. Es decir, hay que pensar quiénes están en la Asamblea Nacional y si realmente están representando a la sociedad, porque la función legislativa justamente impulsa una democracia representativa. Y a mí me parece que la mayoría de las personas que están en la Asamblea no me representan. Entonces estamos viviendo una crisis de la política que está intentando resolverse reduciendo asambleístas y justamente violentando derechos. Esa no es la salida para la crisis estructural que estamos viviendo como país. Y quiero aprovechar este espacio, Andrea, para invitar a toda la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas y a todos y todas que crean que podemos cambiar este país, a juntarnos, a sentarnos, a debatir sobre algo que es muy importante. Y es hoy por hoy el papel de los derechos, el papel de que defendamos los derechos en este país, que justamente impulsemos un proceso para plantear una salida a la crisis que estamos enfrentando. No solo se trata de criticar, sino plantear un proyecto de salida de la crisis que estamos viviendo, no quienes estamos aquí, tal vez ahora conversando, Andrea, pero hoy por hoy muchísima gente está comiendo menos en este país, tiene menos plata en el bolsillo y tenemos un gobierno indolente que justamente está gobernando para un grupo económico. Por eso, hoy por hoy necesitamos juntarnos, necesitamos impulsar algo que es una cultura jurídica para entender que la discusión sobre la Corte Constitucional, su rol, la consulta popular y las leyes es un asunto que nos importa a todos y todas. ¿El Partido Socialista Ecuatoriano presentó alguna demanda de inconstitucionalidad a las leyes que estaban, digamos, siendo cuestionadas por varios ciudadanos? No hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad, pero vamos a presentar un amicus justamente para acompañar algunas de las demandas de inconstitucionalidad. ¿Sobre qué ley? Sobre la Ley de Integridad Pública. Obviamente tiene varios artículos inconstitucionales y los efectos ha provocado el despido de funcionarios en el sector público, desmantelando justamente el Estado bajo el pretexto de eficacia administrativa. Nosotros como Partido Socialista aceptamos que es necesario mejorar los servicios, la calidad del trabajo, ¿no es cierto?, que realiza el Estado para garantía de los derechos, pero justamente denunciamos, por ejemplo, que no tiene un sentido técnico, es decir, no hay un estudio técnico, cómo se ha despedido a personas que han tenido una evaluación importante o exitosa, cómo puede significar es un proceso de persecución y justamente cómo sí necesitamos mejorar la eficacia y el papel del Estado respecto de esa garantía de los derechos que no va por donde ha planteado el gobierno, la discusión sobre cómo el tema del papel de las cooperativas en este país, que justamente parten de esta mirada de la economía popular y solidaria y que justamente tiene tensiones respecto de las regulaciones establecidas en esta ley y otras. Es decir, vamos a presentar un amicus sobre este tema, pero además también acompañar todos los espacios de debate y de discusión. ¿Por qué no pusieron una demanda ustedes? Porque se habían presentado ya 26 demandas de inconstitucionalidad y porque hemos estado acompañando a varias organizaciones sociales que sí lo hicieron. ¿Ustedes van a acompañar también precisamente a eso, a las movilizaciones que se han convocado para las próximas semanas? Como Partido Socialista estamos trabajando con fuerza en todo el país y eso significa justamente, primero, plantear un espacio de debate sobre lo que está haciendo Nonoboa. Eso significa justamente acompañar espacios de debate, como lo hicimos la semana pasada. Nos reunimos con asociaciones de enfermeras, de médicos, para mirar cómo se está desmantelando el sistema de salud, cómo detrás de las demandas de inconstitucionalidad están las necesidades de la gente de garantizar y acceder a derechos. Y por otro lado, obviamente, acompañar a todas las movilizaciones que se están convocando en este país, incluida la del 11 de septiembre y otras. Por ejemplo, este jueves a las 9 de la mañana va a haber un plantón de las personas que necesitan el tratamiento de diálisis en este país para denunciar que justamente se está afectando a este grupo tan importante y eso significa un asunto de vida o de muerte. Vamos a acompañar las siguientes semanas a todas las convenciones que sean necesarias porque hoy por hoy necesitamos estar juntos y juntas y además de denunciar la arremetida de un gobierno que está justamente obviando nuestros derechos, también plantear propuestas de salida a la crisis que estamos viviendo como país. Elsa, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy aquí en La Primera Hora. Gracias, Andrea, un gusto. Les mando un abrazo a todos y todas y recuerden que es el momento de juntarnos, es el momento de tender puentes más allá de las banderas. Lo que nos junta es la necesidad de construir un Ecuador con educación, con salud, con seguridad, con paz para nuestros hijos y para nuestras hijas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted también, Elsa, por acompañarnos. Conversábamos con Elsa Guerra, dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano, precisamente sobre esta pregunta que le hacíamos: ¿quién gana y quién pierde en la confrontación del presidente Daniel Noboa versus la Corte Constitucional? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.